Muy buenas, bienvenidos una vez más a otro nuevo vídeo y vamos a comentar cuál es la situación actual de Bitcoin, porque parece ser que hay mucho rango, por así decirlo, muy poco movimiento en el precio y ya sabéis, ya me conocéis, vamos a ver qué pasa, cuál es la situación y cómo evoluciona el precio, sobre todo. Cualquier duda que tengáis, ya sabéis, los comentarios, pues dejadme lo que sea. Recordad que colaboro con Trading Pro, escribo artículos, etcétera. Y por supuesto, como siempre, en todo vídeo, quiero recordaros que tenéis aquí mi página de análisis específicamente para Bitcoin, ¿vale? Blog 2.1. Así que, bueno, esto lo subí ayer. Cualquier cosa que necesitéis, por aquí está, ¿vale? Eh, Hay parte gratuita para que podáis ver los 7 días de prueba y una parte de pago para quien le interese, pues ahí lo tiene todo, ¿no? Vale, así que dejémonos de cháchara y vamos a pasarnos directamente con Bitcoin. A ver qué pasa. Dejadme que ponga esto por aquí. Vale, ¿qué pasa con Bitcoin? Bueno, ya lo comentamos en el anterior vídeo. Hablamos del potencial del margen de subida, de mejora, ¿vale? Sobre todo porque, bueno, el momento sí que es verdad que se está, no es que se esté debilitando, pero está rangueando. Sinceramente, mientras el precio de Bitcoin siga rangueando por aquí, no veo ningún motivo por no pensar que no deberíamos tocar un nuevo TH, o por lo menos el ATH anterior. El momento en el semanal sigue viendo bastante bien. Ya sabéis que si vemos en los anteriores comportamientos, podemos ver cómo cuando se puso, por así decirlo, el momento alcista, tardamos bastante en subir, o al menos hacer nuevo TH, ¿vale? Llegamos incluso a estar por aquí. Y si se repite, pues bueno, estaremos unas semanas aquí, pero pinta bastante bien. De manera general, ojo, de manera general. Sigo pensando, lo comenté en el anterior vídeo, que el margen de subida todavía es pues abierto y que este es el último impulso al alza del ciclo, en mi opinión. Estamos acercándonos cada vez más al final. Y para eso vamos a hablar de unas cuantas cosas que tengo por aquí, ¿vale? Sí que es verdad que algunas cosas las he comentado ya en la publicación de Blog 2.1 de derivados, ya lo vamos a comentar un poco más. Pero quiero que entendáis un poco eh, qué está pasando, ¿vale? Lo que suelo mirar todos los días es la métrica que expliqué en el anterior vídeo, que lo vuelvo a explicar. El MVRV ratio es una métrica que tiene en cuenta las ganancias no realizadas de los holders a corto plazo, ¿vale? Hay otra métrica de largo plazo, pero eso solo son más como indicaciones más macro para identificar mejor un top y un bottom. Ya os puedo adelantar que no están vendiendo, sino que siguen pues con una continuidad de demanda. Y bueno, ¿qué pasa ahora? ¿Qué nos encontramos ahora? Pues veis como en este gráfico de aquí, en el corto plazo, eh, el indicador no ha llegado a una zona de preocupación, ¿vale? Como las dos anteriores tops, estamos hablando de, por ejemplo, el indicador neutro es el 1, ¿vale? Y tiene que llegar a la zona de 1,3, ¿vale? Para tener un poco de preocupación en el precio. Eso de manera rápida, porque esto ya lo expliqué en el anterior vídeo y no quiero repetirme mucho. Este indicador es más o menos lo mismo, solo que, bueno, realmente es exactamente lo mismo, solo que con las ganancias realizadas. Es decir, gente que está en profits porque ha vendido sus monedas. Y vemos como todavía sí que es verdad que ha llegado ya a un punto relativamente altillo, por así decirlo, pero no ha llegado ni de lejos en los niveles que tuvimos en los anteriores tops, por así decirlo, ni siquiera en tops muy bajos como estos de aquí, ¿vale? Que subimos en rango, entonces todavía le queda un margen de mejora. El siguiente indicador que quiero ver, ¿vale? Lo estoy pasando un poco rápido porque esto lo comenté en el anterior vídeo, este precisamente no. Este es un indicador muy bonito en términos de que son las monedas que llevan muchos años en el mercado y que se están vendiendo, por así decirlo, ¿vale? Como veis, las monedas, los Bitcoin realmente que llevan 6 meses, un año, 2 años, 2 años, 3 años. Es un conjunto total de todas las monedas. Si nos vamos a lo que está pasando ahora, a estos últimos 3 años, pues vemos como este indicador realmente nos dice que, por ejemplo, en el anterior top se están vendiendo pues muchas monedas antiguas, sobre todo
estamos hablando de monedas de una media de, pues, a total 6 meses. Vale, una media de las que más se vendieron fueron las de 6 meses, ¿vale? Esa fue la media total, eh, más o menos de lo que se vendió, ¿vale? ¿Vale? 6 meses, un año, eso fue lo que más se vendió quizás, un año, 2 años son las monedas que más se vendieron. Y como que podemos ver, pues que ahora no se están vendiendo. Bueno, sí se están vendiendo, pero no se están vendiendo a unos niveles tan, ¿cómo decirlo?, tan exageradamente como los anteriores, ¿vale? También puede significar que no se estén vendiendo, sino que se estén poniendo en circulación en el mercado, ¿vale? Que se reaviva la oferta de este tipo de monedas que se han vendido o comprado para que haya volatilidad en el precio. Por ejemplo, aquí eran monedas que se vendieron y aquí eran monedas que, bueno, se podrían decir que se vendieron, pero también se compraron. Entonces es un indicador bastante bueno para ver qué está pasando con las monedas, sobre todo antiguas, porque normalmente las monedas antiguas están relacionadas con los holders, ¿vale? Y si se venden muchas monedas antiguas de 10, 7, 5, diría que 3, 5 años, sería peligroso, porque estamos diciendo que los holders están vendiendo una parte de su capital muy duramente, ¿vale? Entonces, hablamos siempre de Bitcoin y no de otra cosa. Viendo eso, vale, voy a quitar esto. Viendo eso me voy a pasar directamente a los derivados, que es lo que vamos a hablar en este vídeo. Bueno, los derivados, instrumentos de ETF, futuros, funding rates, etcétera, ya lo sabéis, ¿vale? Pues mirad, principalmente los flows del ETF, que es la entrada de capital, actualmente, estos son, lo que vamos a ver aquí es precio, fecha y todos los ETFs, ¿vale? El único que no está es el volumen del CME, ¿vale? Pero todo lo demás sí está. Fijaos que el precio average, por así decirlo, de los ETFs son los 73K. Y fijaros que no se ve mucho, pero esta línea azul, veis cómo va en aumento, eso significa que sigue habiendo demanda, a pesar de la volatilidad que hemos tenido de entrada y salida de los ETFs. Evidentemente en esta subida hemos tenido una entrada bastante considerable, hablamos de casi $1 billón de ETFs, ¿vale? Es una salvajada. Y vemos como no hemos alcanzado ahora mismo, ¿vale? Sobre todo con la perspectiva de ahora mismo, que estamos en 102.000, ¿vale? No está, no tenemos un volumen de entrada muy grande en general, por lo que esto significa que pues todavía queda más recorrido en esta subida, ¿vale? Recordemos que la entrada de flows significa que entra dinero ya sea para comprar o para vender, por lo que esto solo nos indica un aumento de la volatilidad, realmente. ¿Hay un volumen considerable para tener miedo a la volatilidad? No, todavía no, ¿vale? Evidentemente no lo hay porque no lo estamos viendo, al menos por ahora. Cuando veamos velas del precio que suben, ahí es cuando ya entenderemos que los ETFs está entrando dinero, ¿vale? O está comenzando a entrar para seguir esa subida. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. El siguiente indicador, que es uno de los que más me gusta para identificar sobre todo el FOMO y el grid, son los funding rates, que básicamente es el interés que se le pone a los inversores para operar, ¿no? El interés que recibes. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Pues vemos como el funding rate actualmente es muy bajo, ¿vale? Os voy a poner un poquito el ejemplo de los anteriores ciclos, como en los tops, el funding rate se ha disparado arriba. Eso significa que hay un exceso de leverage totalmente absoluto por parte de los longs, ¿vale? Hay muchas operaciones y mucho FOMO, al igual que cuando hay un funding rate negativo, pues no suele ser buena señal en términos de que hay mucha gente que va a perder dinero, por así decirlo, o se está apalancando demasiado. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa si nos vamos a los últimos tops? Pues bueno, tenemos como los últimos dos tops, ¿vale? Incluso el tercero, perdón, en los últimos dos tops, incluso en correcciones pequeñas que hemos tenido antes, en enero, el funding rate se ha disparado al alza cada vez que hemos llegado cerca de ese top. Ojo, todos estos indicadores nos indican una zona cercana del top. No significa que apenas se disparen vayan a marcar un top, sino que nos están avisando de cuidado,
hay mucha gente que se está apalancando, hay mucho grid en el mercado y es peligroso, así que un poquito de responsabilidad, por así decirlo, o de cautela. Y esto pasó en el top de marzo y volvió a pasar en el top de diciembre, ¿vale? De 2024 y 2025. Perdón, de 2024, sí, efectivamente todo. Y ahora, ¿qué pasa? Que no estamos con un funding rate tan alto como deberíamos tener si es que estuviésemos cerca de un top, ¿vale? Ya os digo que esto no quiere decir que vaya a subir, sino que son referencias porque podría meter el precio ahora una bajada y eso significaría que necesita relajarse un poco o calmarse antes de seguir subiendo. Solo estamos hablando del margen de subida, ¿vale? No estamos hablando de que vaya a subir o bajar de una manera directa, solo como referencia. Pero por lo que si alguien se pregunta que si estamos a 102K y está todo muy callado, pues esto es uno de los motivos. El funding rate es muy bajo. Ahora lo que a mí me preocupa un poco es esto de aquí, ¿vale? Es el Open Interest. El Open Interest son el conjunto de compra y venta de órdenes en total, ¿vale? Aquí tenéis todos los exchanges, ¿vale? En USD y otros exchanges y vemos como el funding rate es bastante alto. Es muy alto comparado con el anterior top. ¿Esto qué significa? Bueno, esto tiene bastantes implicaciones. Lo primero de todo es que un aumento del Open Interest significa que va a haber volatilidad, ya sea al alza o a la baja, ¿vale? Va a haber mucha volatilidad y aquí estamos incluyendo incluso eh, los futuros del CME, ¿vale? Vemos cómo está empezando a subir bastante el Open Interest por parte del CME. Si nos vamos a los demás también, están subiendo todos, ¿vale? De hecho, si nos quedamos solo con los principales y no contamos los demás, vemos como sí que hay una subida del Open Interest. Sí que es verdad que no tanta como en el anterior top, a no ser que pongamos los otros exchanges, que entonces sí que vemos que está a la par. Pero si lo quitamos, vemos como sí que hay una subida del Open Interest, ¿vale? Y que no se está moviendo el precio. Esto lo único que no puedes indicar es que hay mucha volatilidad en juego. Que va a haber una volatilidad y que probablemente el precio se dispare y haya movimientos pues relativamente poco tradicionales, por así decirlo, aunque realmente son tradicionales y llevan mucho tiempo en el mercado de las criptos, sobre todo en Bitcoin, por lo que este indicador está muy bien para saber cuándo hay momentos de volatilidad o por lo menos cuándo hay que tener eh, cautela, porque por ejemplo en el anterior top, al ver que el Open Interest estaba disparando tanto, dices, a lo mejor voy a empezar a salirme porque sí, el precio puede seguir subiendo, pero estamos llegando a una zona ya donde hay mucha volatilidad y esto se tiene que ir relajando. O por lo menos te avisa de que va a haber un aumento de volatilidad y movimientos bastante grandes. Así que esto es todo porque quería mirar el índice de la volatilidad. Aquí está, el índice de la volatilidad de Bitcoin, ¿vale? Y fijaros que, y esto es muy importante porque no mucha gente lo tiene en cuenta y es bastante importante. Cuando el índice de la volatilidad siempre llega a estas zonas de aquí, ¿vale? Esto que tengo marcado aquí, el precio tiene movimientos bruscos. Yo no sé por qué la gente no lo suele usar, pero cuando el índice llega a esta zona de aquí es porque ya va a haber un movimiento grande en el mercado, ya sea a la alza o a la baja. Esperemos que al alza, obviamente, pero se ve como siempre que llega hay volatilidad. Entonces, resumen del vídeo. Los derivados no muestran un exceso de leverage ni una entrada de capital muy notoria para que estemos en un top, ¿vale? El problema aquí sería mm, que el precio cayese de una manera brusca y violenta. La mejor situación que puede pasar es que el precio que esté haciendo ahora ranquee, ¿vale? El tiempo que necesite, que no pierda quizás esos 100 o a las muy malas que no pierdan los 97k porque es una zona donde hay mucha demanda y cuando no pierda eso que intente otra vez al alza porque tiene potencial al menos en el semanal. Entonces, nada más, espero que os haya servido, recordad, seguidme en X, suscribiros, os lo dejaré en la descripción el blog 2.1, mi revista, bueno, mi página de análisis de Bitcoin especializada.
Muchas gracias a todos por ver el vídeo. Espero que os haya gustado, que os haya servido sobre todo. Y nos vemos en el siguiente. Un abrazo.